Bienvenidos, esto es Pox. Pocodoxas es un programa que hacemos tres mujeres economistas con la intención de sacar la academia de la universidad y llevarla a las calles. Por eso, una vez por semana a las 20 horas por radio El Informante, tenemos una cita para charlar de los temas destacados de la semana, intentando aportar una visión académica al día a día. Este programa lo hacemos con Antonella Gerbaji. Buenas noches, Santo. Hola. Y con Ana Laura Jaruf. ¿Cómo estás, Ani? Hola, buenas noches. Mi nombre es Noelia Méndez Santolaria y les doy la bienvenida. Bueno, amigues, hoy rompemos las estructuras y tenemos las secciones por la ventana porque les traemos una edición especial, al mejor estilo casita del terror de los Simpsons para Halloween. Hoy vamos a hablar de la inflación, un tema que preocupa y temen todos los argentinos. La mejor manera de dejar de temerle a algo es conocerlo. Así que empiezo con esta pregunta. ¿Qué es la inflación, chicas? Bueno, mira, Noé, yo creo que los argentinos la conocemos bien, la inflación. No sé qué piensan ustedes, pero yo, con todas las personas que hablo, me hablan de inflación, sean economistas, sean lo que hayan estudiado. Yo creo que todos los argentinos pensamos con la inflación y hablamos de inflación todo el tiempo. Es más, cuando estábamos preparando el programa y nos preguntamos qué es la inflación, yo me acordaba de cuando yo era chica y iba al kiosco. Mi mamá me mandaba con la plata justa y yo tenía miedo de que justo haya aumentado los chicles o lo que sea y no poder comprar lo que quería comprar. Y eso creo que ya ahí empezás a entender desde chiquito qué es la inflación para mí. Yo creo que hasta en la escuela tendremos que hacer el experimento de hablar con chicos a ver si entienden o conocen o escucharon alguna vez qué es la inflación. Sí, igual es interesante esta anécdota que vos contás porque que hablamos todos de inflación es verdad. Ahora, no todos entienden bien de lo que hablan. ¿Por qué? Porque entienden a la inflación como esto, aumentó el chicle. Cuando en realidad lo correcto es hablar de inflación o hacer referencia a la inflación a un crecimiento que es generalizado y continuo, sobre todo, de los precios de los bienes y servicios de una economía. Me acuerdo que no hace mucho también un amigo no economista me preguntó por este tema y yo le hablé de perpetuidad en el sentido de aumentos perpetuos o que se perpetúan en el tiempo, digo, que es uno y al mes siguiente es otro y es otro. Uh-huh. Y ya eso lo mareó un montón. Y entonces ahí me quedé pensando, claro, no, hay mucha gente que quizás cree que sabe lo que es, a ver, todos hablamos de inflación, creció tanto, pero digo, la confusión entre aumentó el chicle o aumentó la leche versus un aumento generalizado y continuo en el tiempo, ¿sí? Es algo que se da mes a mes, año a año, y que abarca a todos los precios, digamos. Claro. Es algo de todos los sectores, no es uno. Sí, no es un salto de una vez, sino claro, que es algo que va... Sí, tal cual. No es de un producto. Sí. Exacto. Pero bueno, pensemos, ¿no? O sea, en Argentina hay inflación, todos lo sabemos, pero hay un actor que es el que debería controlar la inflación, que es uno de sus roles, que es el Banco Central. El Banco Central tiene escrito en su carta orgánica que una de sus funciones es controlar la estabilidad macroeconómica, mantener el valor de la moneda, entre otras cosas. Pero en Pox también queríamos bajar un poco los conceptos y hablar de qué es el Banco Central, porque también nos llegaron algunas consultas y, bueno, con las chicas hablábamos que había gente que no sabía muy bien qué es el Banco Central. ¿Quieren contar la anécdota de...? Sí, no queremos escrachar a nadie, pero nos han llegado preguntas de que capaz uno cree que son obvias, pero no son tan obvias. Bueno, hablemos del Banco Central. Sí. Perdón, pero pensé que me estabas habilitando para contar la anécdota que la quiero contar. Yo no sabía si querías, entonces no voy a dar nombres. No voy a dar nombres ni de alumnos ni de instituciones, pero sí la carrera. Uy. Maestría en finanzas y el alumno preguntó qué era exactamente el Banco Central, qué es lo que hacía en la economía. Y fue como... Claro. ¿Cómo llegaste hasta acá sin saberlo? Pero bueno, ¿por qué no aclararlo?
¿por qué no contarlo de nuevo qué es el Banco Central? Porque todo el mundo lo escucha nombrar y capaz no se detuvo a pensar un poco quién es este actor de la economía. Bueno, el Banco Central es la autoridad monetaria de un país, o sea, que es el hacedor de política monetaria. ¿Qué significa ser el hacedor de política monetaria? Bueno, cuando uno piensa en Banco Central, yo creo que los argentinos deben pensar que es el lugar donde se imprimen los billetes. Que es falso, porque tampoco se imprimen en el Banco Central. Es verdad. Sino que se imprimen en la Casa de la Moneda. Pero eso es otra historia. El Banco Central es, bueno, como se imagina la gente, ahí están las reservas que tiene el país. También tiene como funciones establecer la tasa de interés. También puede tener como objetivo la cantidad de billetes que va a haber dentro de una economía. O sea, me imagino que levanta el teléfono y le dice a la Casa de la Moneda, bueno, 10 evitas, 5 horneros, 20 yaguaretés y así, digamos. Sí, perdón, quiero hacer una aclaración. Digamos, es el responsable de hacer la política monetaria, para ello hay diversos instrumentos, no necesariamente está todo el tiempo estableciendo la tasa de interés, porque como vamos a ver más adelante, la tasa de interés a veces se determina directamente, el Banco Central dice la pongo acá, y otras veces queda determinada a través del establecimiento de otras cuestiones. No, lo quiero aclarar, digo, porque Sí. por las dudas te presta confusión. No, por favor. Entonces, ya contamos qué es el Banco Central y ya contamos qué es la inflación. Bueno, pero yo lo que quería decir es que no nos olvidemos que hay otros actores del sector del gobierno que inciden también en los precios. Si bien el Banco Central lo tiene dentro de objetivos, tenemos, por ejemplo, la Secretaría de Comercio, que todos conocemos, el plan de los cuidados, lleva adelante un programa de gobierno donde se generan acuerdos entre productores y distribuidores de productos para fijar un precio máximo. O, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, que media en los acuerdos de las paritarias. Y eso también puede parecer conflictivo, pero es un precio de la economía. La Secretaría de Energía, que regula el precio de las tarifas, los servicios, la luz, el gas, también incide en los precios. El Ministerio de Transporte. Hay un montón de actores que tienen que ver con la formación de precios y no hay solo un protagonista en esta historia, ¿no? Claro, sí, tal cual. No sería correcto dejar de lado todos esos actores aparte del Banco Central. Concuerdo totalmente. De hecho, sí. Exacto. De hecho, lo que quería mencionar, aunque bueno, también un poco me adelanto, no lo vamos a tratar ahora, pero al haber tantos actores, ¿no? Es interesante también tener en cuenta que debiera haber como una suerte de coordinación, ¿no? Uh-huh. Digamos, porque si bien le cae como por carta orgánica la responsabilidad del Banco Central, como vos mencionaste, ¿no? Y un poco que es nuestra postura de saber que hay otros actores en la economía, no solamente el Banco Central, que incide en la evolución de los precios, con lo cual que no vayan para el mismo lado, que no haya coordinación, también genera un problema, ¿no? Sí, tal cual. Pero bueno, les fuimos presentando a los actores de esta historia. En la siguiente sección les vamos a contar las diferentes teorías de por qué existe inflación y también vamos a hablar de las recetas para intentar controlarla. Y como dijimos antes, nos vamos a meter a las teorías sobre las causas de la inflación. Antes de meternos en esto, les quiero contar a nuestros oyentes que hicimos una encuesta en Instagram porque queríamos saber qué causas pensaban que eran las que provocaban la inflación. La encuesta, voy a admitir que la formulé yo y fui tramposa, porque dije, ¿cuál es la causa de la inflación? A propósito, ¿no? Algunos respondieron que no era solamente una causa, pero la mayoría respondió que la causa de la inflación era la emisión monetaria. Que si charlando con la gente, por lo menos a mí me pasa que es la que siempre la mayoría, la que tiene la punta de la lengua de las personas es esa. Bueno, les vamos a contar que esa es la teoría monetarista, para los que siempre suelen tener esa respuesta. Esa es una mirada monetarista.
uno de los principales exponentes es Milton Friedman. Y bueno, para llevarlo más a lo terrenal, los monetaristas sostienen que la inflación es un fenómeno exclusivamente monetario. Entonces, ¿qué significa esto? Si yo emito billetes, yo imprimo billetes, eso va a causar más inflación. Que es lo que salió en nuestra encuesta POX, y yo creo que está en el imaginario de todas las personas, más o menos eso. Sí, prende un montón, ¿no? O sea, para mí es como una de las teorías que siempre sale cuando hablas de inflación. Quizás es la más conocida, ¿no? Pero también porque se repite mucho en los medios, o también es fácil de explicar, así que me parece que eso le da una ventaja. Y últimamente se habla mucho de esta teoría porque se está emitiendo un montón en contexto de pandemia. Entonces muchísimos monetaristas estaban advirtiendo que podía llegar a venir hasta una hiperinflación por el tema de la emisión. Pero los monetaristas dicen que es la única razón de la inflación. Pero si fuese así, ¿no? Me pongo a pensar. Entonces, si yo emito un peso, ¿cuánto crece la inflación? ¿Cómo es esa cuenta de cuánto tengo que emitir para que crezca 1% de inflación? Aparte, si yo, en vez de emitir, saco pesos de la economía, ¿tendría que haber deflación? A mí, perdón, oyentes de POX, yo no estoy de acuerdo con esta teoría. Anto, Sí. Perdón, pero como quizás también explicar un poco cuál sería, nosotros los economistas decimos driver, sino cómo sería, según la teoría, que del aumento de la emisión monetaria, eso repercutiría en los precios. Hay una cuestión de la ley de oferta y demanda, ¿no? Sí, yo no los quería marear demasiado a nuestros oyentes, pero sí existe la oferta de dinero, que sería la del Banco Central, y la demanda de dinero, que es como es el común de las personas, digamos, de la población. También está toda la teoría cuantitativa del dinero, que dice que están no los quiero aburrir, pero es la cantidad de dinero que está circulando por la velocidad de circulación de este dinero es igual al P, que sería el precio, por I, que es el ingreso. Entonces, la causa de la inflación es que al imprimirse más billetes sube M y te hace que tenés que ajustar del otro lado de la ecuación, que es P por I, entonces te sube los P, que serían los precios. Porque en el corto plazo el producto está quieto. O sea, el producto son los bienes, entonces vos, porque emitiste moneda, no es que fabricaste un producto. Claro, vos tenés una balanza, tal cual. Uh-huh. Vos tenés una balanza. De un lado de la balanza tenés la cantidad de dinero y la velocidad que circula. Del otro lado de la balanza tenés los precios y los productos. Sí. Uh-huh. Cuando vos emitís más M, que es las monedas, emitís más billetes, del otro lado, para que esa balanza te quede en equilibrio, tiene que subir o los bienes o los precios. Y todos sabemos que aumentar la cantidad de producción no es tan rápida como cambiar el precio de una etiqueta. Entonces, generalmente eso hace que para mantener el equilibrio te suban los precios. Sería... No sé si se entendió, fui bastante clara, pero no es tan fácil de explicar tan rápidamente y no los quiero como atosigar con demasiados contenidos. Sí. No, pero me parece que está bueno porque como decíamos antes, ¿no? Es la típica explicación que se escucha o la más escuchada. Y está bueno también un poco decir, esto va a haber gente que está de acuerdo y hay gente que no, tanto dentro de los economistas como fuera. Entonces, claro. Por lo menos si el que aboga y el que está de acuerdo con eso y realmente cree que es así, quizás que entienda mejor cómo es que sería, por qué un aumento de M de dinero me impactaría en precios, ¿no? Sí, igualmente yo quiero como seguir sobre esta teoría un poquito más y contarles que esta teoría dice que es la única causa de la inflación. No mira las otras variables, como pueden ser, en Argentina, una suba en el dólar, pero no voy a meterme en eso todavía porque ya lo vamos a ver más adelante. Pero sí quería mencionar que en Argentina, en 2000, por ejemplo, en la administración anterior, desde 2016 hasta más o menos 2019 a principios, no se emitió casi dinero y la inflación fue bastante alta.
Si bien ahí sería como un derrumbe de esta teoría, como un contrafáctico de por qué no es así esta teoría, muchos dicen que no es inmediata la reacción de aumentar dinero, no sería inmediato la baja de no emitir dinero, no sería inmediata la baja de la inflación, si hablamos con términos de lo que se llama en economía lags, que es que tarda en acomodarse. Pero para mí, no mirar un montón de cosas que afectan la inflación es como demasiado... Es una mirada estrecha, en mi opinión, la de los monetaristas. Yo creo que la inflación es multicausal. Y creo que no hay rezago que valga, o sea, no hay lag que valga con una inflación del 50% y el nivel de emisión que tuvimos durante... Es que ni siquiera pintaba para, no digo frenar, pero para descender los números, porque no es que estaba por lo menos descendiendo la inflación. Tal cual. Igual yo quiero decir algo de las teorías, porque la teoría monetarista, lo que decíamos, es que tiene la ventaja de ser simple. Y está bueno empezar a explicarla por este lado, porque es una herramienta. Uno tiene que tener a la mano más de una herramienta para explicar la realidad, y cuando por ahí usas solamente una, te quedas corto, hay cosas que no puedes explicar. Mi visión es que la economía es más bien una ciencia social. Uh-huh. Hay un dicho que dice que si vos tenés como herramienta un martillo y vas por la vida solo con un martillo, cada problema que se te presente va a ser un clavo, y puede haber otras cosas, los problemas pueden tener forma de otra cosa. Me encantó. Sí, bueno, y hablando de otras cosas, yo voy a presentar otra teoría u otra explicación. Y esto me parece, chicas, no sé, estoy como muy orgullosa de este programa que estamos haciendo, porque hay muchas personas que les molesta, digámoslo, que les molesta que haya otros posibles motivos, porque yo siempre lo mantengo como posibles. A ver, la realidad es que esto es un debate, como dijo, ¿no? Es una ciencia social, hay distintas posturas, hay distintas teorías, hay gente que está más convencida con una que con otra, y la realidad es que cegarse y encerrarse en que la causa es solo una, o que esta es la única teoría que explica y el resto son todos tontos, realmente me parece que no estamos aportando nada al debate. Y nosotras, por lo menos que estudiamos en la universidad y estamos terminando una maestría, me parece que por lo menos yo lo que más aprendí, a pesar de todas las teorías y todos los libros que tuve que leer, es a debatir y es a cuestionar, ¿no? Y no a repetir. A poder salir como economista al mercado y decir, yo quiero saber si esto realmente es así, y me permito dudar y pensar que puede haber otro motivo. Hecha esta introducción, entonces paso a contar otra forma que hay de explicar la inflación, u otra postura, ¿sí? Que algunos pueden estar de acuerdo y otros no, y que tiene que ver con lo que se conoce como puja distributiva, que es una cuestión, digámoslo, como quién se queda con la renta. Es una inflación de costos que, bueno, es bastante particular y que tiene como ancla nominal lo que pasa con el salario nominal, con el crecimiento de salarios. Es decir, una vez que se establece cómo van a aumentar los salarios, eso marca el ritmo inflacionario. ¿Por qué? Porque lo que esta teoría dice o nos cuenta es que, bueno, hay una renta que se disputa entre el trabajador y el capitalista, con lo cual un aumento en el salario nominal va a implicar que el empresario va a decir, bueno, como yo no quiero perder, entonces también lo que tengo que hacer es subir los precios para poder recuperar, ¿sí?, lo que estaría perdiendo, entre comillas, por darle un mayor aumento salarial al trabajador. Después que eso sucede, que de parte de las empresas se aumentan los precios, el trabajador dice, bueno, pero ahora estoy perdiendo otra vez, entonces necesito que me vuelvas a ajustar. Y así se empieza a dar un ida y vuelta, ¿no?, de renta, de quién se lleva más, y eso entonces genera una bola inflacionaria. En este sentido, lo que pasa con la política monetaria es que se dice como que responde laxamente a esta demanda de dinero, es decir, un aumento salarial, un aumento de esto implica un aumento de demanda de dinero, entonces dicen, bueno, la política monetaria no se restringe a eso, sino que la valida de alguna manera. Entonces claro, se da, sí, una suerte de que el dinero acá y su valor, ¿sí?, o lo que va pasando con la inflación es endógeno. ¿Qué significa eso? Que responde a lo que está pasando
con los salarios. En este caso, los salarios serían como ese parámetro exógeno, llamamos nosotros. Exógeno es lo que se determina, ¿no? Que le determinan las paritarias, y a partir de eso se van moviendo otras variables, y en este caso la cantidad de dinero y los precios. Yo quiero hacer una pequeña aclaración para que se entienda a qué tipo de aumento salarial nos estamos refiriendo. Porque ¿qué hay en el fondo de esto? Si uno pide un aumento salarial porque se volvió más productivo y entonces eso hace que caigan los costos del capitalista, porque en teoría lo pone en términos de trabajadores y capitalistas, entonces está correcto. Eso no sería inflacionario, porque yo me volví más productivo, te bajé los costos, vos ganas más, y tu parte del ingreso, que es la ganancia del capitalista, puede mantenerse. El problema viene cuando no se da ese shock de productividad, como le decimos en la teoría, y entonces el aumento de salario del trabajador sale del bolsillo del capitalista. ¿Se entiende? O sea, tengo un aumento de costos por el lado de los salarios, porque mi productividad se mantuvo constante. Claro, está muy bien esta aclaración, porque se llama inflación de costos también esto, donde el salario es un costo más, ¿no? Entonces es un aumento de costos. Exacto. Que viene del lado del salario en este caso, sí. O sea, no es que cualquier suba de los salarios es inflacionaria, sino que la suba que no está respaldada por un aumento en la productividad. Ahí empieza a haber una puja entre estos dos personajes de la teoría, ¿no? Sí, eso me hace acordar el programa pasado cuando hablábamos de backward looking y forward looking también, ¿se acuerdan? De cómo iban a las paritarias los trabajadores, si miraban para atrás lo que habían perdido o miraban las expectativas de inflación siguientes. Claro. Exactamente. Bueno, entonces ya con esta introducción vamos a traerle 3 teorías, porque nosotras somos 3 y ese número nos gusta y nos parece que también hace falta para terminar de cerrar esto. Y este es un tipo de teoría donde por ahí voy a necesitar mucho su atención, porque voy a hablar de precios relativos. Es una teoría que se llama teoría de la inflación estructural. A nosotras, voy a hacer honor al invitado de hoy, la vemos con Martín Rapetti en la maestría. No es algo fácil, pero voy a intentar llevarlo a unos ejemplos. Esta teoría dice que la inflación se produce cuando los precios relativos se varían de tal manera que desencajan. Por ejemplo, ¿alguna vez escucharon en los medios esas comparaciones que dicen, bueno, tomarte un avión a Córdoba con una empresa low cost es más barato que comprar 2 paquetes de pañales? O que una IFE eso circula mucho hoy en día, cobrar una IFE no te alcanza para comprarte un par de zapatillas. Relativicemos que zapatillas y todo eso, pero esas comparaciones de cuánto sale una cosa con respecto a otra es lo que llamamos precios relativos. Yo tengo un ejemplo muy casero, porque parece que los economistas solamente hablamos de estas cosas, pero fíjense la cuenta que hace mi compañera de Pilates, que es una genia absoluta, le encantan a ella los autos, y entonces un día fue a comprar queso rallado, y el queso rallado te venden te dicen el precio por kilo. Y ella había hecho la cuenta de cuánto salía un auto y cuánto pesaba. Los autos pesan en toneladas, entonces había sacado el precio por kilo de un auto y había llegado a la conclusión de que el kilo de auto era más barato que el kilo de queso rallado. Estaba indignada y a mí me fascinó ese ejemplo. Sí. Eso es un precio relativo. Yo creo que ustedes todos tenemos algún ejemplo, ¿no? Sí. ¿Me puedo adjudicar que fue mi idea la de los pañales y el pasaje de Córdoba? Sí, es que es muy común. Uno compara una cosa con otra y se da cuenta, bueno, acá hay un desfasaje, algo está pasando. Es que la verdad que sí, tal cual. Bueno, ¿eso cómo lo traigo a la teoría de inflación estructural? Bueno, acá me voy a ir al dólar, que vos empezaste explicando esto por el dólar, que es un gran tema en Argentina, me parece que necesitamos hablarlo. ¿Qué pasa cuando sube el dólar? Es un precio de la economía. Por ahí hay un, verdulero que vende sandías,
que las sandías no tienen nada que ver con el precio del dólar, se producen acá, se venden en el mercado interno, pero el señor que vende sandías ve que sube el dólar y ve que su poder, por ejemplo, de ahorro se ve disminuido. Tenía para comprar $200 por mes y ahora con este aumento del dólar ya no puede, entonces sube sus precios. O ponerle que no sea, que esté dispuesto a perder un poco de su ahorro, ponele, y tenga un costo que le está subiendo, porque el flete que le trae las sandías ve impactado por el aumento del dólar sus costos de nafta, entonces le sube el flete y el señor tiene que subir el precio de la sandía. Hay un precio de la economía que se va del valor que tiene y todos los demás lo siguen, porque en términos relativos te quedás rezagado. Y hay una inflexibilidad de los precios a la baja. El señor que vende sandías no se toma a la ligera la pérdida de su poder adquisitivo. Entonces intenta equipararlo. ¿Se entendió? Sí, yo lo entendí. Sí, bien, espectacular. La teoría es un poco más compleja, pero... no sé, a mí me parece que cuando sube el dólar, si alguien habla con algún amigo comerciante o cualquiera, te empiezan a remarcar. Yo lo veo bastante en nuestro país. Tengan o no que ver con el comercio exterior. Claro, no es una cuestión irracional. Sí. No, pero a veces se escucha también decir, o yo he escuchado hablar de que, pero ¿por qué vos subís el precio si, no sé, tu producción es algo no transable, que digamos algo que no se comercializa en el exterior? Claro, como una peluquería. Claro, pero yo ahí lo que entiendo es que ese peluquero tiene ciertos costos, que a su vez esos costos o esos proveedores tienen otros y otros y otros, y como que aunque sea indirectamente, llegas a alguien que tiene un costo que está en dólares, o algo, parte de su costo en dólares. Entonces ya ese te aumentó el precio y ahí viene este juego de precios relativos de que, bueno, como el otro me aumentó, por más que mi costo esté todo en pesos, no quiero perder, ¿sí? Frente al otro, entonces yo también tengo que remarcar y así también el que sigue y de repente vemos que todos los que están dolarizados y no dolarizados igual subieron los precios, ¿no? Sí, también, pero también, digamos, a lo más simplista de cómo quizás el peluquero fija sus precios. Yo creo que el peluquero, si ve que sube el dólar, va a esperar que la inflación suba. En su mente va a estar también la expectativa y le va a alterar sus expectativas, siendo un peluquero argentino, ¿no? Porque en otros países quizás no ocurre, pero en mi opinión ya modifica las expectativas y eso genera también inflación, más allá de los costos. Y también la pérdida de poder adquisitivo en dólares. Pero sí, pasemos a las recetas porque si no, no terminamos nunca más, ¿no, chicas? Claro, pero depende de qué creas que causa la inflación, tenés una receta diferente. Sí, exacto. Y yo ahí quería mencionar, digamos, las primeras, que son las que más se escuchan, y como hablamos al principio, el tema del rol del Banco Central, que tiene parte de sus tareas es controlar los precios. Y en este sentido hay dos herramientas. El Banco Central, para que se entienda, puede perseguir 3 metas por año, pero esas metas no se pueden perseguir al mismo tiempo, ¿sí? O sea, nosotros los economistas lo llamamos inconsistencia temporal porque son contradictorias, si se quiere. Una es perseguir metas de PBI, que no es lo que estuvo pasando últimamente. Otra es perseguir metas de inflación, que es justamente con el objetivo de ir reduciéndola, y otra es perseguir metas de agregados monetarios, que es esto de ir disminuyendo la oferta monetaria, que es de lo que estuvimos hablando. Entonces, hablando de esas dos, que son las que se utilizaron en los últimos años y que tienen un claro objetivo de bajar la inflación, la diferencia fundamental es que cuando uno establece una meta de inflación, lo que hace es operar a través de la tasa de interés para poder arbitrar, ¿sí?, en el mercado y de esa forma que los precios bajen. Es decir, que en este caso lo que está controlando son los precios, el precio del dinero. Y por el otro, la otra parte es controlar la oferta monetaria. Entonces ahí vos lo que estás controlando es la cantidad de dinero, que lo que hacen es establecer
bueno, se va a emitir X cantidad de dinero, y ellos lo que tienen que hacer, si quieren bajar la inflación, conforme a la teoría monetaria que hablamos antes, es que esa cantidad de dinero que emiten tiene que ir, obviamente, reduciéndose en el tiempo, y eso es lo que le daría, reduciría la inflación, y además de que me manejaría las expectativas a la baja, esto tan importante que mencionaba Anto. Eso responde, o sea, cuando uno cree entonces que la inflación es solo monetaria, utiliza alguna de esas herramientas del Banco Central. Pero como ya anticipamos, puede haber otras razones y por ende otras herramientas, ¿no es cierto? Y yo les voy a contar otra herramienta que es la que se utilizó en Argentina en los años 90, que es el ancla nominal, más conocido por todos como la convertibilidad en los 90. El ancla nominal es fijar un precio y que ese precio se use como es el ancla en un barco, sería lo mismo para los precios de la economía. Entonces, si yo fijo el precio del dólar, como fue en Argentina 1-1, eso frenaría la inflación. Esta receta de ancla nominal también fue aplicada en América Latina por muchos países, en los años 90 también, y existe el caso más extremo de todos, que no es fijar tu moneda al dólar, así con una ecuación de 1-1, 1-2 o lo que sea, sino que es directamente abandonar tu moneda y adoptar una moneda más fuerte como moneda propia, que es el caso de la dolarización. Ese sería el ancla nominal extremo. Es el caso de, para Latinoamérica, el de Ecuador. Este tipo de qué sé yo, cómo decirlo, de ataque contra la inflación es efectivo, pero tiene como contrapartida que el gobierno que lo adopte se va a ver más atado de pies y manos, porque perdería el poder de política monetaria, y como se vio en el caso argentino, tiene consecuencias no tan deseables para el devenir macroeconómico, digamos. Perdés muchísima autonomía y es muy rígido. Pero muerto el perro, se acabó la rabia, ¿es el dicho? Sí. Entonces, si vos querés matar la inflación, te la va a matar, pero también te va a matar la economía. Yo creo que es como un buen ejemplo esa frase de muerto el perro, se acabó la rabia. Pero si tu objetivo es la inflación, la mata. Pero también te mata todo, digamos. Pero es una receta contra la inflación. Sí. Porque digamos también cuál es la contracara de tener la paridad fija. Cuando tenés que aumentar la cantidad de dinero, lo que tenés que hacer es tomar deuda para que ingresen dólares, y así creció la deuda externa en el país cuando hubo alguna crisis que afrontar, como la del tequila. La solución siempre fue tomar más deuda, que te anula la política monetaria. Es lo que vos decís, muerto el perro, se acabó la rabia. Me parece que el ejemplo tal cual, sí. Sí, no, que es súper importante cuando uno, porque acá, digamos, con la dolarización había, no el 1, la dolarización, con la convertibilidad había el 1 al 1, pero cuando uno ya va a la dolarización, que ya es el extremo también, o sea, el que emite los dólares es Estados Unidos, entonces el país, los países, depende del momento en el que están, necesitan que haya más expansión monetaria o contracción, dependiendo de su ciclo y la actividad propia, pero vos ahí quedás atado a lo que necesite Estados Unidos. Y si Estados Unidos expandís, no expandís vos porque vos no podés emitir, pero digamos eso te lleva a vos a una política expansionista, y si Estados Unidos contrae, eso te implica a vos también contracción. Entonces no podés gestionar sobre tu propio país. Se dice que se pierde la soberanía, ¿no? Exacto. Bueno, yo quiero cerrar con una última receta, por decirlo de alguna manera. Es la receta que aplicó Néstor Irabaña en los primeros años de su gobierno, que tiene un nombre medio feo, pero se llama crawling peg, y tiene que ver un poco con la teoría de inflación que hablamos. ¿Por qué? Porque el objetivo de esta política monetaria es que la inflación vaya de acuerdo a la suba del dólar. Tienes una pequeña depreciación, se llaman, las devaluaciones son cambios bruscos del tipo de cambio,
se te va depreciando la moneda y vos lo vas acompañando con el nivel de precios, para que no exista este desfasaje tan abrupto entre los precios relativos. Entonces ahí tienen todo un menú de diferentes políticas que se ponen en práctica de acuerdo a la teoría que uno tenga en la mente, o sea, el remedio para el diagnóstico que se haga. Esperemos que les haya sido de utilidad y que esto les haya interesado y servido, y que al menos hayamos abierto alguna mente. Muchas gracias por acompañarnos, nos vamos a un tema y después la entrevista con el gran Martín Rapetti. Bueno, seguimos con el segundo bloque de POX. Es el momento de la entrevista y hoy estamos con Martín Rapetti, investigador en CEDES, profesor de Economía en la UBA e investigador de CONICET. Buenas noches, Martín, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por la invitación. No, gracias a vos. Voy a contar una intimidad POX. Martín fue el director de nuestra maestría cuando estábamos cursando la maestría y ahí surgió nuestro programa, así que otro detalle de intimidad también es que no es la primera vez que te traemos a nuestro programa, Martín, quiero que lo sepas. ¿En serio? Es verdad. Trajimos un tuit tuyo. ¿Un qué? Un tuit que nos pareció muy impactante, que fue el que compara el PBI de 2020 de Argentina con el que teníamos en 1974. Ese lo tratamos en una sección que tenemos que se llama Abro Hilo, donde destacamos así cada semana los tweets que nos parecen más relevantes, y el tuyo, este tweet, la verdad a mí me impactó un montón. Y ¿querés contarnos un poco de qué te provocó este tweet y por qué crees que estamos en el mismo lugar? Bueno, ese tweet, que es mi tweet más hitero de todos, El hit. por obvias razones, porque la verdad que es muy impactante, ¿no? Me impactó a mí, le impactó a ustedes y a un montón de otras personas, obviamente, por lo terrible del resultado. A mí me pasó que una vez, cuando estaba haciendo un trabajo, allá por los 2000, caí en la cuenta de que el nivel del PBI per cápita de 2004, si no me equivoco, era igual al del 74. Entonces, con el correr del tiempo, en algún momento dije, uy, pará, con esta caída seguramente se vuelve al nivel del 2004, y si eso ocurre debería pasar que volvemos al 74. Entonces hice el cálculo, me fijé y efectivamente daba eso. Y bueno, es terrible. Obviamente, a ver, yo creo que no hay que tomarlo digamos, al pie de la letra ese gráfico, primero porque las series digamos, de PBI, como ustedes saben, no tenemos una serie de PBI que se encadene desde aquel entonces hasta hoy de forma homogénea. Hubo muchos cambios de años base, entonces eso genera algunos problemas, entonces hay diferentes bases dando vuelta. Entonces, primero que no es una medición necesariamente hiperprecisa, porque no tenemos en Argentina no hay datos tan precisos sobre PBI en una mirada de largo plazo, pese a que estamos usando los de Ariel Kornberg, que profesor de la Universidad de Buenos Aires, una de las máximas autoridades en temas de medición en economía en Argentina, y él trató de hacer una serie homogénea de largo plazo, y yo uso esa para el cálculo. Pero entonces, eso por un lado. La segunda cosa importante para mencionar es que, bueno, que la caída que vamos a tener en 2020 va a tener casi con certeza un rebote en 2021, que es producto de que en 2020 cerrás la economía para cuidar la salud de la gente, y en la segunda mitad de 2020 y sobre todo 2021 va a estar seguramente más abierta. Entonces, por esa sencilla razón, cae mucho ahora y va a subir el año que viene. Entonces, la caída la comparación con el 74, que es 2020, es un poco artificiosa, pero sacado todo eso, digamos, que me parece que son cosas secundarias y por ahí me extendí demasiado, lo que sí revela ese gráfico es que
sea igual o no al 74 el PBI per cápita que tengamos este año, lo que termina ocurriendo es que sí, Argentina es un gran fracaso en materia de crecimiento económico. Entonces, esto es sí un tema preocupante. ¿Por qué? Bueno, eso da para largo. Sí. Perdón, ¿puedo repreguntarte una cosa? Sobre la recuperación de 2021, porque a mí me vienen preguntando un montón de veces si creen que vamos a recuperarnos a los mismos niveles pre-pandemia en 2021, y yo les digo, y depende si salimos como B corta, como L. ¿Vos qué opinas sobre eso, Martín? ¿Tenés así como una opinión? Sí, yo no creo que salgamos, yo creo que la recuperación va a llevar tiempo y estoy seguro, tengo mucha la convicción de que los impactos que va a desencadenar la pandemia en materia económica van a tener una consecuencia de que perdurarán algo en el tiempo, y que entonces la recuperación no va a ser de B corta, y que va a llevar más tiempo volver al nivel previo a la pandemia. O sea, no estoy seguro, pero me da la sensación de que no lo vamos a ver en 2021, probablemente. Bien, y Martín, recién dijiste algo fuerte de somos un fracaso en materia de crecimiento, y bueno, entonces eso llevando un poco más a tu artículo más reciente que publicaste con Felsinov y De León, que se llama La paradoja populista. Bueno, de alguna forma lo relacioné, pero quería que mejor vos nos cuentes un poco de qué se trata, qué se entiende por populismos. Bueno, el artículo ese tiene el intento de discutir lo que los economistas llaman populismo económico. Y el populismo económico es para muchos la idea de que vos tomás políticas que buscan satisfacer demandas sociales, buscan favorecer a los más desprotegidos, son populares en ese sentido, pero como son inconsistentes, terminan perjudicando a la gente porque desembocan irremediablemente o casi irremediablemente en algún tipo de crisis. Esa es la mirada convencional de populismo económico de los economistas. Los autores que más desarrollan este punto pueden ser, no sé, Canitrot en Argentina, Dornbusch Dornbusch y Edwards, y eso hace que la mirada sea más bien peyorativa. Nosotros lo que pensamos en ese artículo es que esa mirada es un poco equivocada, porque lo que creemos es que en realidad lo que ocurre es que los países muchas veces tienen demandas sociales que son fruto de la democracia, y que son demandas obviamente lógicas de la gente que quiere vivir razonablemente bien, y para satisfacer esas demandas los gobiernos se ven de alguna manera impulsados o motivados a tratar de satisfacer esas demandas, y tratan de encontrar una vía para satisfacerlas sin que quiebre necesariamente los equilibrios macroeconómicos, pero que a veces eso es casi imposible de hacer, y entonces terminan chocando con algún tipo de crisis. Entonces no es necesariamente un producto de una inconsistencia o de una miopía de parte de los políticos, sino es una tensión que existe en las sociedades entre lo que en otro trabajo con Gershunov llamamos la tensión entre el equilibrio económico y el equilibrio social. Bueno, justamente que mencioné este trabajo, nosotros queríamos preguntarte cómo se solventa ese desequilibrio entre lo económico y lo social, porque bueno, me parece válido lo que decís, es lógico que haya ciertas demandas de la sociedad que son racionales y que los políticos quieran responder a ellos, pero ¿cómo se financia o se solventa ese problema estructural, por decirlo de alguna manera? Bueno, la forma que nosotros lo presentamos, para ponerlo de forma muy sencilla, es que el equilibrio social, las demandas de la sociedad,
son satisfechas con un nivel de gasto público y un nivel de salario en dólares o tipo de cambio real que no son compatibles con la situación de equilibrio macroeconómico. Eso significa, en esencia, un equilibrio presupuestario intertemporal y un equilibrio de las cuentas externas. Entonces, eso lleva a que no pueda sostenerse en el tiempo el equilibrio social. ¿Cómo se hace para tender un puente entre los dos equilibrios? Bueno, eso es lo que me parece a Pablo y a Gonzalo y a mí, que ha sido el gran problema de la economía argentina en los últimos, 80, 90, 100 años, por darle un periodo histórico. Nosotros lo que creemos que la forma de hacerlo es encontrar alguna especie de acuerdo cooperativo entre empresas y trabajadores. Que las empresas cedan algo de los beneficios del crecimiento más que pagar salarios, o sea, eso es hacerlos un poco socios a los trabajadores, y que los trabajadores en el corto plazo acepten también no tener exactamente los salarios en dólares que les gustaría tener en el corto plazo. Entonces es una especie de... ¿Cómo? Perdón, porque cuando decís esto me hace acordar a la Constitución. En una parte dice que los trabajadores puedan tener participación en las ganancias de las empresas, y creo que esa reforma fue la del 45, ¿no? No sé si estoy casi segura que está en el artículo 16, me parece. No sé si te inspiraste en la Constitución o no. No. Pero... No, en el 45 no hubo ninguna, en el 49 hubo una... Perdón, la reforma constitucional del peronismo. De Perón, que, claro. Ahí claro. incluye el artículo de que los trabajadores tengan participación en las ganancias de las empresas, y sigue en la Constitución vigente, porque en el 94 no se lo dejó ese pedazo. Bueno, no nos inspiramos en eso, pero ciertamente en el artículo nosotros mencionamos a Perón, porque lo citamos en un pasaje, porque el Perón digamos, Perón es uno de los políticos que tiene que lidiar con este desequilibrio entre lo económico y lo social, y como todo político que tuvo que lidiar con esto, busca un puente para estos dos equilibrios que tiene la Argentina. Y Perón busca encontrar una especie de acuerdo cooperativo entre capital y trabajo, por decirlo de alguna manera sencilla. Digamos, la forma concreta es, me parece que es deberá ser fruto, si efectivamente se logra, de un trabajo mucho más minucioso que el que nosotros podemos hacer en un artículo, y que requiere obviamente la intervención de mucha gente y sobre todo de la política, ¿no? Digamos, es un arte la negociación que le escapa a la técnica económica, pero nosotros creemos que el gran lineamiento va por ahí, o sea, en algún sentido uno tiene que encontrar, o sea, estar en el beneficio de todos, que a la economía argentina le vaya bien, que haya crecimiento, porque van a haber más ganancias y van a haber mejores salarios. Entonces el desafío, me parece, del país es tratar de encontrar una solución cooperativa a ese problema para lograr ese objetivo común. Bien. Sí, lo que mencionás, o sea, y me trae mucho a la actualidad, sobre todo con, creo que se está dando en el debate público, se pone en duda que esa cooperación se pueda dar. Creo que por ahí en la actualidad se está trabajando, de hecho en el acto del 9 de julio hubo como un simbolismo y una tendida de mano hacia los empresarios, pero hay quienes sostienen que no se puede construir con ellos, que tienen intereses que van más allá de
de los intereses argentinos, que son transnacionales. Eso lo plasma un poco Alfredo Zayat en una de sus notas de página 12, pero que nos ubica como país en un mundo transnacionalizado. Entonces, ¿cómo conciliamos esos intereses y cómo es difícil pedirle a alguien que vaya en contra de sus intereses? El tema de los incentivos, ¿por qué querríamos cooperar? Porque yo me pongo como si fuera una empresaria. ¿Por qué los empresarios querrían cooperar y ceder una parte para que todos ganemos? Bueno, yo no comparto esa mirada. No la comparto en el sentido de que no me parece que, digamos, que no deba haber puntos de encuentro para solucionar este problema. Que sea fácil de alcanzar esos puntos de encuentro, no digo que lo sea, pero sí creo que hay espacio para el punto de encuentro. Primero porque no creo, o sea, digamos, no me cuesta pensar, o sea, no veo, más allá de algún caso particular y marginal, que haya un beneficio en que un país no crezca. O sea, es difícil imaginar que a los empresarios les convenga que la economía argentina no crezca. Y es difícil pensar que a los trabajadores, a la sociedad en particular, le convenga que la economía no crezca. O sea, porque todo eso es más empobrecimiento. Ciertamente habrá gente que resiste mejor eso, pero no creo que esté en el interés de un empresario que a la Argentina le vaya mal. Entonces, me parece que hay históricamente una mirada, digamos, anticapitalista que existe, digamos, acá en Argentina, en cualquier parte del mundo, que me parece que creo que mira mal al capitalismo en términos generales, digamos. Yo creo que el capitalismo es fuente de un montón de injusticias, hay un montón de cosas que no están buenas en el capitalismo, pero si uno lo mira en términos generales, es difícil pensar. Además, el capitalismo tiene múltiples formas, ¿no? Entonces pero quiero decir, si uno lo mira muy en términos muy abstractos, bueno, uno ve que el nivel de crecimiento y de bienestar material que se alcanzó bajo el capitalismo en todas partes del mundo, sobre todo en las que funcionaron bien, ha sido extremadamente positivo. Ahora, si ese capitalismo requiere la presencia del Estado, obviamente que la requiere. O sea, el mito de que el capitalismo no requiere Estado es un mito falaz, porque nosotros los economistas sabemos que existen un montón de fallas de mercado que requieren que el Estado participe de una manera muy activa para solucionar problemas donde el mercado falla. Entonces, y tiene, además, uno puede trascender la mirada de falla del mercado y decir que el Estado crea mercados, los constituye, o sea, obviamente el Estado es hiper necesario, pero digamos, la idea de que la inventiva privada, la innovación privada, el riesgo privado y la puja por competir y ganar y tener ganancias, eso tiene esa gran mirada de Adam Smith como término muy genérico, me parece que es innegable. Me parece que eso sin duda ha cumplido un rol muy positivo para el desarrollo humano. Sí, y Martín, una última pregunta te quería hacer, porque nosotros sabemos por otros trabajos también que hemos leído tuyos, que le das mucho énfasis al tipo de cambio como impulso para que impulse las exportaciones y que a través de eso se va a lograr un crecimiento sostenido. Actualmente, en este contexto, bueno, a margen que tenemos varios tipos de cambio, ¿no? Escuchamos a algunos economistas que dicen debería estar el doble, no, en realidad está muy alto, tendrá que bajar, e incluso algunos que nos sorprendieron. Según tu mirada, ¿el tipo de cambio tiene que subir o tiene que bajar? O sea, ¿cómo está? No, lo primero que te querría decir es que el tipo de cambio
digamos, el rol que yo le asigno al tipo de cambio se vincula con las exportaciones, pero contrariamente a lo que mucha gente entiende o cree, yo no estoy pensando que el tipo de cambio y las exportaciones cumplan un rol de que sean el motor del crecimiento. Yo lo que creo es que las exportaciones cumplen un rol más bien de lubricante del crecimiento, no de motor, ¿no? O sea, las exportaciones ayudan sobre todo a generar algo que en la economía argentina es muy necesario, que son los dólares, ¿no? O sea, el gran problema de la economía argentina ha sido siempre que su crecimiento se interrumpe porque se queda sin dólares. Entonces, nosotros como país tenemos que pensar en estrategias que el crecimiento venga acompañado con un crecimiento de la generación de dólares. Entonces, en ese sentido, el tipo de cambio y muchos otros instrumentos más cumplen un rol que favorece a la generación de dólares por la expansión de lo que los economistas llamamos la oferta transable, pero si se quiere decir de una manera más sencilla, la oferta exportadora. Ahora es muy difícil, yo creo que la pregunta es muy difícil de contestarla, que hace eso, el nivel, si es justo o no es justo. Yo creo que el nivel es muy difícil, ¿por qué? Porque no sabemos muy bien qué mundo estamos habitando. ¿No? Y además tenemos otro problema, que es que estamos con una gran incertidumbre financiera producto de la negociación de la deuda. Entonces, ¿cuál es el nivel? Es difícil de saber. Yo creo que definitivamente el nivel no es el oficial, no es un nivel de atraso, pero tampoco es un nivel hipercompetitivo, digamos. Entonces, es cierto que muchas veces cuando una economía está tratando de salir de una crisis, necesita un tipo de cambio más alto que algo razonablemente bueno. Entonces, alguien podría argumentar, bueno, sí, Argentina necesita un tipo de cambio más alto porque si bien este nivel es bueno para una economía que está en normalidad expandiéndose, tal vez no lo es como un punto de partida para una recuperación. Entonces ese argumento puede tener sentido, pero con todo el mundo de incertidumbres que estamos viviendo por producto del COVID, es realmente difícil ponerle un valor. Lo que sí rescato, lo que sí me parece como que sea es positivo, es que el gobierno no se desentiende del nivel, no lo está dejando atrasar, o sea, más o menos va acompañando la inflación para que el tipo de cambio no se quede muy atrasado. Entonces eso me parece que es una buena señal. Puede ser conveniente tal vez un poco más alto, no sé, eso habría que definirlo a mí más que eso, en realidad me parece que lo más importante es que se pueda diseñar un programa macroeconómico más integral que diga cuál va a ser la política fiscal, cuál va a ser la política monetaria, cuál va a ser la política cambiaria y una cosa seguridad más. Jurídica también, entre otras cosas. Concuerdo totalmente con vos, Martín, y la verdad que seguiríamos hablando horas, pero nos estamos quedando sin tiempo. Si querés, si te gustó participar, te invitamos a invitar de nuevo a Pox con gusto. En el futuro. Así que te quería agradecer un montón que hayas accedido a esta entrevista. No, por favor, un placer para mí y para cuando quieran. Bueno, muchas gracias. Un beso. Bueno, y llegamos así al final, el programa estuvo lleno, tenemos poco tiempo, así que nos despedimos rápido. Gracias por estar ahí, hasta el próximo martes. Chao.